se han dado tarea de estar aquí en esta asamblea. Los saludo con cariño y les doy la más cordial bienvenida a esta asamblea de educación de nuestros colegios CCDI. Agradezco también al Verbo Encarnado la oportunidad que nos ha dado de congregarnos como una sola familia y a la vez también agradecer al equipo coordinador de educación y al equipo organizador de esta asamblea todo el trabajo realizado tras las cámaras, tras bambalinas, como decimos. Ha implicado esfuerzo, tiempo, dedicación de muchas personas y colaboradores. A cada uno de ellos, de antemano les digo gracias. Ante esto, puedo seguir afirmando que como colegios y como Ministerio de Educación, seguimos fortaleciendo el trabajo en red y la misión congregacional CCBI. Para nuestra asamblea los invito a que tengamos muy presente el objetivo general, que es identificar las líneas de acción, retos y dirección que debe tomar el Ministerio de Educación para cumplir la misión y los proyectos de la congregación hacia la visión 2030. Les comparto que este objetivo que el día de hoy tendremos emana del proyecto congregacional que tenemos al 2030. Cada una de las ponencias nos ayudarán a ir profundizando con un objetivo específico y a la vez a identificar qué líneas de acción requerimos implementar o fortalecer en cada espacio educativo. Exhorto a cada uno de los consejos directivos y docentes a que abramos nuestra mente y corazón para ir redescubriendo y fortaleciendo el llamado que tenemos como colegios CCBI en este tiempo de pospandemia. La pandemia ha demostrado que la incorporación de la tecnología en la educación continúa siendo inevitable y urgente, no solamente para afrontar las demandas de un nuevo modelo de educación a distancia o un sistema híbrido, sino también para mejorar la calidad de la enseñanza y la eficaz en los sistemas educativos a corto, mediano o largo plazo. Como colegios católicos en este proceso de innovación, requerimos centrar nuestra mirada en una visión más humanizadora y encarnada, donde la persona continúe siendo el centro de la educación y de ahí podamos desprender los ejes rectores para una educación de calidad. Como colegios necesitamos seguir cultivando e involucrando a los docentes y directivos en la planificación e implementación de estrategias tecnológicas para la educación e invertir en su desarrollo inicial y continuo en habilidades tanto analíticas, tecnológicas y de comunicación, con el propósito de seguir respondiendo a los retos de la educación hoy. Para ello, requerimos fomentar el liderazgo audaz que define una visión estratégica para la innovación educativa. Además de lo expresado, como colegios católicos tenemos un gran desafío que nos interpela y nos invita a renovar y dialogar sobre el modo como estamos construyendo el futuro de nuestro planeta. Agradezco en este momento a mi Soraya el impulsar e invitar a hacer propio el Pacto Educativo Global que invitó a firmar el Papa Francisco. Está enmarcado en el deseo de un futuro distinto y mejor para todos y todas, en el que verdaderamente se tengan distintas posibilidades de armonizar la parte humana, ecológica, cultural y la sociedad. Los invito también a que hagamos propia la ruta del Pacto Educativo Global a través de uno de nuestros objetivos de esta Asamblea de Educación, que será encontrar caminos y criterios que permitan transformar la realidad social y educativa de nuestros colegios CCBI. Como congregación, nos encontramos en un momento histórico de transformación, cambios y transiciones. Les comparto que como hermanas de la caridad del Verbo Encarnado, nos encontramos en este proceso de nuestro capítulo, tiempo que nos está
llevando a profundizar y vivenciar sobre nuestra presencia y comunión como signo profético entre nosotras mismas, con los demás, con las demás, a través de la naturaleza y el mundo que nos rodea. Otro de nuestros objetivos que trabajaremos también de manera conjunta estos días y que emanan de la temática del capítulo es abrir el corazón y nuestros sentidos para conocer y valorar la comunión como elemento esencial de nuestra espiritualidad para ser presencia encarnada en el mundo de hoy. En nombre del equipo general de liderazgo y de nuestra congregación, nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta Asamblea de Educación CCBI, esperando que en un futuro podamos encontrarnos de manera presencial. Sin embargo, quiero resaltar que la presente Asamblea es un espacio de encuentro, de presencia y comunión donde la participación y la escucha estarán presentes en cada uno de nosotros. Encomendamos al Verbo encarnado este espacio de encuentro, búsqueda y trabajo conjunto. Nuevamente, bienvenidos y alabado sea el Verbo encarnado. Para siempre. Para siempre. Amén. Siempre amén. Muchas gracias, Sor Luz, por sus palabras que nos dan fortaleza, impulso y motivación a nuestro Ministerio de Educación. Bien, ahora voy a ceder la palabra a Miss Soraya Hernández, coordinadora de pastoral de los colegios CCBI, para que nos dirija a la oración de este día. Adelante, por favor. Gracias, Miss Nuria. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra oración para poner en manos del Verbo encarnado este momento, el día de hoy y el día de mañana. Yo les invito a que, muy conscientes de nuestra necesidad del Verbo encarnado en nuestra vida, hagamos esta oración pensando en todo lo que hemos vivido en este tiempo de pandemia, que ha sido mucho. Y bueno, vamos el día de hoy a hablar de este proceso creativo orante. Nuestra asamblea lleva por lema hacia la visión 2030 de los colegios de CCBI. Eso nos compromete a pensar de manera creativa e innovadora, y para eso necesitamos estar abiertos a los impulsos del espíritu, como lo hicieron en su tiempo nuestros fundadores. Y bueno, no podemos dejar de pensar que es por gracia. Somos seres humanos y somos capaces de hacer realidad una idea, y eso nos hace seres maravillosos, como lo hemos venido haciendo en este tiempo en nuestro trabajo. Pero pensemos en esta mañana qué capacidad creativa tenemos en estos momentos. Esa capacidad creativa que nos invita a estar abiertos, pero sobre todo abiertos a la gracia, para transformar una nueva realidad educativa en nuestros colegios, para incluso imaginar lo inimaginable. Lo más importante para nuestro proceso creativo, pues, es la pasión que tengamos, que pongamos en todo lo que hagamos. Y esa pasión, ese interés, esa inspiración para todos los que estamos aquí, en primer lugar, tendrá que ser Jesús Verbo encarnado. A partir de esos elementos se va a generar por sí solo, entonces, y va a ser posible la innovación en nuestros colegios CCBI. Por eso, lo más importante para este proceso es saber que esta gracia que necesitamos para innovar, para ofrecer algo nuevo y transformador en la educación, no viene solo. Hay prueba y error. Es un proceso de insistencia, de perseverancia, que nos debe, y en el cual no debe de faltar esa pasión que va a detonar en nuestros colegios esa imaginación y nos va a dar el impulso para innovar. Por eso les invito en esta mañana a crear, y crear a partir del agradecimiento. Tenemos tanto que agradecer, y en esta mañana vamos a unir la música
con la capacidad creativa que llevamos dentro. Hoy les invito que nos dejemos llevar por cada nota musical para plasmar de manera creativa nuestro agradecimiento al Verbo encarnado, por tanto que hemos vivido, por tanto que hemos realizado en estos 2 años de pandemia. Y bueno, yo les invito a sacar el material que se nos pidió por ahí. Se nos pidieron una hoja en blanco y cuatro plumones. Si no tienen por ahí una libreta, podemos ahorita tener el material que tengan. Si tienen una libreta, unos lapiceros, lo que tengan ahí, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Cuando iniciemos la actividad, va a haber una música de fondo que nos va a ayudar a ubicarnos en el espacio donde estamos, ¿sí? Que nos va a ayudar a ubicarnos en todo lo que el Verbo encarnado ha hecho en nuestra vida. Y yo tengo acá atrás, aquí está, un pequeño mural, ¿sí? Para darles una idea de lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero antes de eso, vamos a explicar un poquito qué vamos a hacer. ¿Ya tienen ahí su material todos? ¿Sí? Ok. Voy a bajar mi cámara un poquito para que ustedes vean aquí, ¿sí? Voy a explicar lo que vamos a hacer. Cuando ustedes todavía no hagan la actividad, cuando ustedes escuchen la música, vamos a iniciar la actividad hasta que yo dé la indicación. Voy a tomar uno de mis plumones, de preferencia el color más oscuro o lápiz, plumín, lo que tengan, ¿sí? Y cuando inicie la música, yo voy a dejarme llevar por la música, pensando y trayendo a mi mente todo lo que he vivido. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a formar líneas, ondas, como yo quiera. ¿Sí? Según la música, el ritmo de la música les lleve, vamos a ir formando las líneas hacia donde ustedes quieran, ¿sí? Aquí no hay un patrón a seguir, no hay que voy a imitar el trabajo de alguien más, no, ¿sí? Después, siendo consciente de todas las bendiciones que el Verbo encarnado me ha dado, voy a identificar las formas, ¿sí? Que hay en esto que he plasmado. Y voy a empezar a rellenar con un color distinto cada una de ellas. Cuando yo esté coloreando cada una de ellas, va a surgir de mi corazón un agradecimiento al Verbo encarnado. Por ejemplo, agradezco al Verbo encarnado el permitirme estar en contacto con mis compañeros de trabajo en este tiempo. Agradezco al Verbo encarnado la oportunidad que me da de vivir. Agradezco al Verbo encarnado todas las gracias que me ha concedido para sacar adelante la gestión que me toca. Agradezco al Verbo encarnado su gracia sobre mí para ser instrumento en la educación. Y de esa manera ustedes van a ir llenando todo este trabajo de bendiciones que han recibido del Verbo encarnado. Pero antes de esta actividad, yo les invito a ponernos en las manos del Verbo encarnado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le hacemos presente en este momento para que su gracia nos ilumine y nos bendiga en este momento orante. Pueden tomar su material y vamos a empezar la actividad.
Vamos a hacer un alto. Les invito a levantar nuestra actividad que hemos realizado, ponerla por abajo de nuestros ojos y veamos los matices, los colores de este hermoso mosaico que el día de hoy nos recuerda las gracias que se nos han concedido en todo este tiempo como familia CCBI. Este hermoso mosaico de bendiciones con las que el Verbo encarnado nos ha bendecido en este tiempo. Veamos el de nuestros compañeros y hagamos como de manera simbólica este mosaico juntos, diciendo a un solo coro y a una sola voz la oración al Verbo encarnado. Divino Verbo encarnado, que por amor al hombre te hiciste niño, tomando carne en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen, dándonos admirable ejemplo de humildad y caridad. Da consuelo en las penas, aliento en la virtud, fortaleza en la tentación, paz en las familias y un gran amor en los corazones consagrados. Que todos te conozcan y te amen. Divino Verbo encarnado, oye la súplica que te hago y concédenos por los méritos de la Santísima Virgen, tu Madre mía, la gracia que te pido es para tu mayor honra y gloria y bien necesaria. Amén. Verbo encarnado en esta necesidad, muéstranos tu poder. Verbo encarnado, yo te adoro y te amo con todo mi corazón. Le damos gracias al Verbo por todas estas bendiciones y yo les invito a pegarlo, así como lo tengo aquí, a pegarlo cerca de su lugar de trabajo para recordar que podemos, porque hemos hecho muchas cosas con la gracia del Verbo encarnado. Bonito día. Muchas gracias, Miss Soraya, por este momento de reflexión orante y agradecimiento. Bien, ahora vamos a presentar a las autoridades que nos acompañan. Representantes del equipo general de liderazgo, está con nosotros Sor Tere Maya. Gracias, Sor, por acompañarnos. Con mucho gusto. Saludos. Gracias, Sor. Está con nosotros Sor Gloria Ortiz. Gracias, Sor. Buenos días a todos, mucho gusto, buen día. Gracias, Sor. Buenos días. Sor María de la Luz Cardona, que ya nos compartió unas palabras. Y está también con nosotros como invitada especial la maestra Tony Hernández. Hola, Tony. Gracias por acompañarnos, Tony. Gracias. Agradecemos a todas las hermanas que están con nosotros acompañándonos en esta asamblea y que, como siempre, acompañan el trabajo de nuestro colegio y nos dan fortaleza en nuestro ministerio. Muchas gracias. Gracias. Ahora, Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Ahora vamos a recordar las etiquetas básicas. Les voy a pedir que permanezcan sus micrófonos apagados, sus cámaras abiertas. Hacer las preguntas al final de las ponencias usando el chat para estas ponencias. Y bueno, en el caso de tener que ausentarse, realmente pues por alguna necesidad, bloquear su micrófono y su cámara. Evitar hacer otra actividad, estar dispuestos en el aquí y en el ahora en esta asamblea.
limitar el uso de otros dispositivos. Sabemos que todos estamos en horario laboral y por nuestras funciones, cualquier situación pues nos puede solicitar y pues tratar de limitar y hacernos conscientes del momento en el que estamos. También pues recomendamos tener de fondo un espacio tranquilo y de colores neutros. Ahora vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra primera actividad. Vamos a dar la bienvenida al panel de innovación tecnológica con visión humanizadora de Educando México. Y voy a ceder la palabra a Dulce Lomelí, que va a ser la moderadora de este panel. Buenos días, Dulce, bienvenidos y adelante, por favor. Ella va a presentar a nuestros panelistas. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Miss Nuria. Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todos y a todas los que están por aquí. Estamos muy contentas de poder tener la oportunidad de compartir un poco de la visión de Educando en México y de especialistas en distintas áreas. Esperamos que sea de mucha utilidad y que al final todo esto se transforme en un beneficio para todos sus estudiantes. Entonces, voy a compartir mi pantalla y les voy a contar un poco qué es lo que vamos a hacer. Les voy a presentar a nuestros panelistas y les voy a compartir también cuál será la dinámica en la que nos vamos a apoyar principalmente para poder recopilar sus preguntas. Y además de lo que nos comentaba ya Miss Nuria, tenemos también otra alternativa por ahí y bueno, para que podamos también convertir este espacio en un diálogo, es decir, también escuchar de ustedes, escuchar cuáles son sus inquietudes y poder aprovechar a nuestras panelistas expertas que tenemos por aquí para que este sea un espacio de mucho provecho. Entonces voy a compartir mi pantalla. Listo, aquí está. Entonces, bueno, pues de nuevo muchas gracias por la invitación. Estamos muy emocionadas de estar aquí y quiero presentarles a nuestros panelistas. Tenemos en primer lugar a Beatriz Jiménez. Beatriz es la directora de proyectos estratégicos de Educando. Ella está basada en España. Ella es experta en implementación de tecnologías en el sistema educativo y tiene más de 10 años de experiencia en este sector. Además ha liderado proyectos tecnológicos con impacto en más de 10,000 alumnos. Entonces hablamos de proyectos a gran escala con un alcance pues bastante importante y actualmente también es directora de proyectos estratégicos de Educando, es alumni de Teach for All o lo que sería en México Enseña por México, es líder de país de 100.org y facilitadora de I Am Remarkable Google. Entonces, hola Beatriz, buenos días, estamos muy contentos de que puedas estar por aquí. Hola, pues un placer estar aquí. También contamos con la presencia de Diana Arreola. Diana es psicopedagoga y estamos súper honradas de poder contar con su presencia. Es también una experta en el tema. Diana cuenta con más de 10 años de experiencia en atención a niños y adolescentes con problemas psicológicos y trastornos emocionales y pedagógicos. Además, ha participado en congresos internacionales, ha impartido conferencias sobre el uso de estrategias y herramientas que apoyan la innovación educativa, la agilidad emocional y el desarrollo de habilidades socioemocionales dentro del aula y en el hogar. Actualmente, Diana dirige su propio consultorio llamado Raíces, Espacio Psicopedagógico, donde imparte cursos, talleres y consulta privada. Entonces, hola Diana, buenos días, muchas gracias por estar acá. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y un verdadero honor estar aquí en este foro. Gracias. Y también contamos con la presencia de Laura Camacho. Laura ya muchos de ustedes y muchas de ustedes ya la conocen. Laura es la directora de Pedagogía y Desarrollo Profesional de Educando México y ella es licenciada en Educación por la Universidad de La Salle Bajío y es además maestra en Diseño de Proyectos Educativos Virtuales por la Universidad Iberoamericana. Laura se ha desempeñado como docente y coordinadora en instituciones de educación básica, media y superior y actualmente dirige el área de desarrollo profesional de Educando México, que como saben es partner global de Google for Education. Hola Lau, buenos días. Buenos días. Muchas gracias a todos. Pues sí, ya me conocen bastante. Entonces, aquí estoy otra vez con ustedes con mucho gusto. Pues muchas gracias a las tres. Vamos a estar trabajando poco más de una hora, entonces para que el tiempo sea de mucho provecho y que podamos
sacar lo más posible, arranquemos directo con este panel. Entonces, bueno, este panel, ya como lo veíamos en el título, va a abordar la tecnología, pero desde una visión humanizadora, ¿no? Sabemos que todo este tema de la tecnología es algo que, pues, la verdad es que es relativamente nuevo, aunque ya tiene bastante tiempo en nuestras vidas. La forma en la que se ha insertado, sobre todo en el ámbito educativo, en el último año y medio, 2 años, ha sido impresionante. Entonces es importante que nos detengamos a tener como este tipo de espacios de reflexión, de diálogo y poder pensar qué hacemos con el ámbito educativo, específicamente con el ámbito escolar, ¿no? Para conservar pues esta función social y humanizadora que tiene también la educación. Entonces, también vamos a estar relacionando mucho esto con todo lo que tiene que ver con el Pacto Educativo Global, ¿sí? Que esto sé que ustedes ya lo conocen, sé que esto no es nuevo para ustedes, pero para contextualizar un poco la línea en la que irá esta conversación con las panelistas, solo para recordar, bueno, el Pacto Educativo Global sabemos que es una iniciativa lanzada por el Papa Francisco para fomentar un compromiso renovado con la educación de los niños y jóvenes en el aula, la familia y la comunidad. ¿Sí? En las palabras del mismo Papa Francisco, pues el COVID nos ha hecho posible reconocer de forma global lo que está en crisis, es nuestro modo de entender la realidad y de relacionarnos, ¿no? Entonces, sí la parte educativa, pero haciendo un énfasis bien importante en las relaciones interpersonales. Y también esto que es muy importante, que él dice, conocemos el poder transformador de la educación. Educar es apostar y dar al presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos con los que el egoísmo de los fuertes, el conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos quieren imponerse tantas veces como el único camino posible. Entonces, al final, pues vemos la educación como esperanza, ¿no? Que también es algo que pues nos anima a continuar en este camino. Y bueno, solo para puntualizar muy brevemente, de nuevo para contextualizar esta conversación, recordar la visión del Pacto Educativo Global, que nos habla de unidad en la diferencia, que nos habla de considerar la diferencia como una bendición para la propia identidad, sobre tener la relación en el centro, es decir, que una educación fructífera en buena medida depende de la relación que haya entre docentes y estudiantes, pone mucho énfasis en esta parte. Y también tiene una visión de que el mundo puede cambiar. De nuevo encontramos esta parte como esperanzadora, ¿no? Que nos habla de justo mantener esperanza y energía para encontrar una fuerza para alimentar la revolución de la ternura. A mí personalmente esta me parece muy esperanzadora, ¿no? Como dice, como ya mencionábamos. Y sobre la misión del Pacto Educativo Global, encontramos un énfasis en la educación y la sociedad, esta relación entre estos dos elementos que nos habla de construir una aldea de la educación para crear una red de relaciones humanas y abiertas, es decir, contempla otros espacios, ¿no? Ya como, perdón, a la familia, a la comunidad, ¿sí? También dentro de la misión se habla de que el mañana exige lo mejor de hoy, que es necesario tener la fuerza para ofrecer a la educación las mejores energías disponibles. O sea, tenemos esta visión de futuro, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros estudiantes hoy para que mañana también sean pues personas de bien? Y por último, tenemos también dentro de la misión, esto es súper importante, educar para servir y educar es servir, que nos habla de la importancia de formar personas dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad. Y esto, pues qué importante es y que seguro también no es nuevo, ¿no? Tenemos ya tiempo que sabemos que estas cosas son importantes, pero bueno, ahora el Pacto Educativo Global lo retoma con mucha fuerza, y dentro de esto y el cruce que tiene con el tema de tecnología, que es el que nos interesa ahora, tenemos ya algunas preguntas listas para nuestras panelistas que vamos a estar dirigiendo a cada una de ellas según su área de experiencia. Como ustedes ya veían, bueno, cada una de ellas tiene pues como un área de experiencia muy específica, entonces algunas de las preguntas las abordaremos, nos encantará escuchar de todas, algunas de ellas estaremos dirigiéndolas a algunas de las panelistas en específico. Y si tienen preguntas para las panelistas, además del chat que ya nos comentaba Miss Nuria, pueden hacerlas llegar mediante este enlace. Si ustedes ponen este enlace tal cual en su navegador, gg.gg
@asambleas, perdón, diagonal, no arroba, diagonal, asambleas SBI, van a encontrar un formulario y en ese formulario pueden ir capturando sus preguntas y al final abriremos un espacio para abordarlas. Tengo entendido también que este enlace, si no lo quieren escribir así tal cual, lo van a estar publicando en el chat, de manera que ustedes puedan entrar directamente en algún momento a este formulario. ¿Sí? Yo por aquí estaré recopilando las preguntas y al final las haremos llegar a las panelistas. Entonces, pues comencemos con esta primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de buscar procesos innovadores en la educación? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Y aquí, Bea, nos gustaría escuchar tu visión sobre esta pregunta. Genial. Pues es una pregunta que yo veo súper compleja de contestar, ¿no? Pero sí que creo que las nuevas generaciones hay algunas formas de aprender que son bastante diferentes de las generaciones anteriores, ¿no? Es sobre todo la generación Z, que es la que ha dado el salto de no usar tecnología en la infancia a usarla, ¿no? Han cambiado mucho sus maneras de aprender. Lo primero, porque están acostumbrados a contenidos más audiovisuales, es decir, que mezclen más el texto con la imagen, con el audio, ¿no? De lo que estábamos otras generaciones. Y lo segundo, porque desde una edad muy temprana se han puesto a interactuar con, bueno, o bien con dispositivos móviles o bien con tablets, ¿no? Entonces su estructura mental ha cambiado un poco. Yo creo que, bueno, que todo esto va a condicionar sus gustos y su forma de aprender, ¿no? Por eso es importante buscar procesos innovadores, ¿no? Sin embargo, también, por otra parte, también creo que hay que tener un equilibrio entre buscar la manera de conectar con las generaciones que vienen y entender que a veces la educación también es un proceso latoso en el que hay que aprender a tener paciencia, ¿no? Y en el que nuestros alumnos de vez en cuando se tienen que aburrir un poco y no pasa nada, ¿no? Entonces, básicamente buscar procesos innovadores nos va a ayudar a conectar, pero lo ideal sería también que lo hiciéramos con cautela, ¿no? Porque muchas veces, yo que trabajo con muchos centros y de distintos países, a veces ves como todo el mundo innovando como loco, tratando de meter cooperativo, dispositivos en el aula, un montón de cosas, y es, bueno, innovemos, pero con cautela, busquemos 2 o 3 puntos de conexión con las nuevas generaciones, pero bien pensados, ¿no? Así que yo creo que la clave es cómo hacerlo, no tanto el por qué hay que conectar con la innovación, que es obvio, sino cómo hacerlo, ¿no? Porque también es importante que ellos aprendan a aburrirse, ¿no? Y aprendan a leer textos complejos. Y luego, por otra parte, hay una cosa que, bueno, a mí también que me gusta mucho todo el tema que tratamos hoy, ¿no? Sobre humanismo y tecnología, pero también la aproximación bueno, pues que se ha hecho desde el Papa, o sea, que ha hecho el Papa Francisco a todo este tema, en cuanto a fomentar la diversidad y a poner un poco el foco en la persona y en el individuo. Creo que también aquí hay una cosa bastante interesante, que es que los avances de la neurociencia nos van a permitir también cada vez más conectar con esa mejor manera de innovar, ¿no? Y bueno, y creo que es muy importante y que lo estamos descubriendo a nivel científico, independientemente de lo que pueda decir la fe o de lo que pueda decir cualquier doctrina, que es que hay que acompañar al individuo, porque el individuo en su singularidad es algo bonito, ¿no? Y es algo que aporta a una comunidad. Así que creo que es muy importante buscar procesos innovadores en educación, pero como la pregunta realmente es cuál es la importancia, es buscarlos con cautela, sería mi respuesta, ¿no? Busquemos procesos innovadores, pero a veces menos es más, ¿no? Es decir, efectivos, pero no hace falta estar innovando al 200% todo el rato, ¿no? Esta es un poco mi aproximación. Muchas gracias, Bea. Y sí, qué interesante, muchas veces como que nos ganan las ganas justo de querer hacer las cosas y queremos hacer 85 proyectos a la vez. Entonces, esto que mencionas de la cautela, qué importante, ¿no? Y de nuevo, es el detenernos a reflexionar, a priorizar, a pensar qué es importante para mi institución, qué es importante para mis estudiantes. Entonces, qué interesante. Muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta. Esta queremos que nos la contesten nuestras 3 panelistas. ¿Cuáles creen ustedes que son los retos más grandes a los que se enfrentan los colegios en un contexto marcado por la contingencia sanitaria? Diana, ¿qué nos cuentas por ahí? Los retos más grandes, los que tú ves, pues, por supuesto, desde tu área de experiencia. Claro, Dulce. Mira, yo creo que retomando el punto que dice Beatriz, el tema de la paciencia va a ser también un factor fundamental y creo que es uno de los grandes retos también a los cuales
los maestros se van a enfrentar, ¿no? A recibir a sus alumnos al final con paciencia y proporcionarles el tiempo que requieren para volver a escolarizarse, para volver a adquirir los contenidos y al mismo tiempo como nivelarlos, ¿no? Ciertamente hay una presión por parte de los maestros en donde hay que alcanzar un nivel de acuerdo al grado escolar. Entonces, que la pandemia y todo el tema de la innovación virtual, pues ha generado un rezago en el área académica, ¿no? Por otro lado, los niños ciertamente han tenido muchas más habilidades que no hubieran tenido si esto no se hubiera presentado, pero me parece que esto es uno de los principales retos para los maestros, recibir también a sus alumnos con una mirada compasiva que también les permita a los maestros ser estos facilitadores emocionales que muchos niños necesitan, ¿no? Muchos niños se fueron a la escuela virtual con su familia completa y hoy van a regresar, muchos a la mitad y muchos en medio de procesos de duelos que ellos ni siquiera son capaces hoy de gestionar ni de comprender. Muchos con una ayuda profesional externa y muchos pues así. Entonces creo que la empatía, la mirada compasiva, el tiempo, el espacio que pueda generar el maestro que hoy se convierte también en un facilitador emocional dentro de sus aulas. Me encantó a mí este término del Papa Francisco en aldeas, ¿no? De la educación, o sea que realmente el maestro ocupe este lugar y sea ese puente de empatía y de nutrición emocional que hoy también sus alumnos van a necesitar. Me parece también uno de los grandes retos para los maestros y para todos los adultos a cargo de la educación, niños y adolescentes, tener la suficiente regulación emocional, esta capacidad de gestionar primero lo que uno está viviendo, el estrés que se vive, los retos que hay que alcanzar, o sea, adultos bien regulados y gestionados para que puedan entonces ser pues la calma también que muchas veces necesitan ver en sus alumnos, saber identificar diferentes reacciones, ¿no? Que se van a empezar a presentar precisamente porque vendrán algunos de sus alumnos incompletos emocionalmente. Entonces, saber abordar, identificar esos enojos, a lo mejor que se van a traducir en diferentes conflictos, ¿no? Y que van a cambiar el clima del salón, ¿no? Que a lo mejor un poco más reactivo, más oposicionistas, un poco con más, pues renuentes tal vez, o un poco desmotivados también por aprender. Entonces, híjole, hay muchos retos a nivel emocional. Creo que esos espacios aportan para que estemos todos conociendo y pues bueno, sumen a escalar profesionalmente y a darnos las herramientas que necesitamos. Dulce. Sí, gracias, Diana. Sí, y volvemos al tema del que habla el Papa Francisco, ¿no? De la persona al centro, de la importancia de las relaciones entre estudiantes y alumnos. Entonces, sí, la parte de qué tenemos que aprender, por supuesto que es importante, pero la parte de la relación, ¿no? Cuidarla y, como dices, de reconocer que está ahí, ¿no? O sea, no esperar que vamos a recibir a los mismos estudiantes, sino reconocer y darnos el tiempo para reconocerlos. No son los mismos que cuando se fueron, ¿no? Lau, ¿tú qué nos cuentas? ¿Cuáles, desde tu visión, son los retos más grandes a los que se enfrentan los colegios? Pues mira, creo que lo que voy a decir va muy de la mano con lo que justo acaban de aportar Beatriz y Diana específicamente. No son los mismos alumnos los que reciben, pero tampoco somos los mismos profesores. O sea, nuestro contexto cambió completamente. Nosotros como profes nos enfrentamos a una mayor carga de trabajo porque obviamente todos los profesores somos controladores. Entonces, cuando no tenemos ese control de los alumnos o de los niños en donde no te puedo ver, no estoy seguro de que realmente me estés poniendo atención, no sé cómo manejar esto, porque una cosa es que alguien nos haya enseñado a manejar el celular para lo básico quizá, pero no sé cómo manejar la relación de la computadora, pero si tengo otro monitor, pero si solamente tengo la compu, pero mi compu es muy viejita, pero la conexión a internet, pero la plataforma, pero... Entonces, también necesitamos, como colegios, como autoridades y como los propios docentes pertenecientes a un colectivo, ser empáticos con el otro y tenernos mucha paciencia. Y reconocer que nuestros alumnos muchas veces van 1 o 2 o 3 pasos más adelante que nosotros, quizá en manejo de tecnología,
porque nosotros mismos como adultos les hemos dado mucho acceso a ella, y que también en algún momento podemos mostrarnos como vulnerables y decir, ¿sabes qué? No sé, ténganme paciencia, estoy tratando de compartir mi pantalla, porque somos muy perfeccionistas, muy controladores, y finalmente esto nos cayó como cubetada de agua fría a todos, de un viernes a un lunes, martes, ya nunca regresamos a la escuela, y tuvimos que aprender en un tiempo récord algo que a lo mejor no quisimos aprender antes o no pudimos aprender antes, y necesitamos acompañamiento. Y muchas veces ese acompañamiento se da entre pares, se da con los líderes, se da a través de nosotros que somos sus socios en integración digital, pero no están solos. Y es bien importante que los profesores entiendan eso, sepan eso y lo sientan, que no están solos. Siempre habrá alguien que te va a poder ayudar a integrar las cosas de una mejor manera, a entender cómo funcionan, para que puedas establecer un mejor rapport con tus alumnos, que te sientas más cómodo, que logres los aprendizajes, en fin. Entonces creo que la parte socioemocional, por supuesto, es súper importante para los alumnos, pero también para nosotros como profes, y el acompañamiento que pueden tener los profesores en todo este esquema de integración de herramientas. Gracias, Lau. Y volvemos a los temas que destaca el Papa Francisco, ¿no? Ahora que hablabas de cómo aprenden los profes, pues entre pares, a lo mejor algunas figuras externas, y hablamos entonces de esta aldea, ¿no? De que hablamos, que ya no es la escuela solita, sino, a ver, la educación es una tarea de todos como sociedad. Entonces, pues vamos como creando estas redes, estas alianzas, y que estamos todos en esto, ¿no? Bea, ¿tú cómo ves? ¿Cuáles son los retos más grandes a los que se enfrentan los colegios en este contexto pandémico? A mí me gusta mucho que hayáis hecho hincapié en el tema de valores, ¿no? Yo también, bueno, como formo parte de grupos de trabajo de 100, que al final es una organización que trabaja en todos los países, pues creo que ahí como que gano mucha riqueza a la hora de saber qué está pasando en todos sitios, ¿no? Y creo que el reto global más grande es el tema de la brecha educativa, que es una brecha que con la pandemia se agranda, ¿no? Es decir, los alumnos que ya tenían recursos les es más fácil acceder, y los alumnos que estaban más lejos siguen estando lejos y ahora están más, ¿no? Y ese es digamos, el tema más grande que he visto a escala global, ¿no? Luego, en otro orden de cosas, me ha gustado mucho que aludáis sobre todas las emociones, porque en los coles se producen, según varios estudios, un 70% de las interacciones en persona que llevan a cabo los alumnos. Es decir, solo 7 de cada 10 veces que un alumno interactúa con una persona es dentro de un cole, ¿no? Con lo cual, este escenario de pandemia lo que ha hecho es quitarles a los alumnos esas 7 de cada 10 veces que estaban interactuando con personas, ¿no? Y precisamente estamos hablando de formar a gente en valores y de trabajar como el lado más humano de cada uno de nosotros, y esto lo dificulta un montón. Así que este es uno de los grandes retos, cómo cubrimos la parte emocional en un mundo mediado por la tecnología, ¿no? Cómo sabemos acompañar de esa manera, ¿no? Y bueno, creo que eso se va a ver reflejado, ¿no? En estas generaciones, y creo que una dificultad añadida es cómo hablarles de altruismo, de resiliencia o de generosidad en un mundo que es virtual, ¿no? Y ahí está nuestro gran reto. Es un reto enorme, Bea, que da para mucha reflexión, para pensar en qué podemos hacer, y que, o sea, que no sea un tema que a lo mejor llegue a un punto en el que nos rebase, ¿no? Sino ser proactivos y responder esto, ya que lo tenemos detectado. Pero sí, y qué dato tan fuerte que dices que los estudiantes, o sea, les quitamos el 70% de la interacción humana. Bueno, no les quitamos, o sea, la perdieron de alguna forma, ¿no? Qué dato tan fuerte. Y bueno, retomando también y siguiendo un poco con este tema socioemocional, nuestra siguiente pregunta va encaminada a esa área. Y es que nos interesa saber cómo nos ayudan los procesos socioemocionales a generar un buen aprendizaje, porque bueno, no se trata solamente de que tengamos una buena relación, que es importante sin duda, pero ¿qué impacto tiene esto de las cuestiones socioemocionales y las buenas relaciones para el buen aprendizaje? Entonces, Diana, ¿qué nos puedes contar por ahí? Claro, importantísimo el tema del impacto emocional para que se logre el aprendizaje significativo. Está comprobado que una persona, un alumno que identifica y reconoce sus emociones tendrá mayores oportunidades de generar aprendizajes profundos, aprendizajes que impactan, porque las personas que se sienten bien
aprenden. Hoy todas las personas, como les mencionaba anteriormente, que trabajamos con niños y adolescentes, pues tenemos este compromiso de ayudarles a adecuarse pues a una realidad que ciertamente no está fácil. Una persona, hablando específicamente de habilidades socioemocionales, una persona que identifica y reconoce lo que siente es capaz de regularse a un mayor nivel, es capaz de identificar los riesgos, de anticiparse a ellos, de conectar con esta brújula interna que le va a permitir estar en contacto con una voz interna y actuar de acuerdo también a su sistema de valores, ¿no? Que comentaban ahorita. Esenciales e imprescindibles, por supuesto, para todos. Las habilidades emocionales también y estar en este equilibrio nos va a permitir, nos va a dar la capacidad de analizar nuestras reacciones para convertirlas en respuestas. Es decir, cuando yo puedo comprender desde adentro qué es lo que estoy viviendo, voy a generar respuestas asertivas a mi entorno. ¿Y qué me va a permitir esto? Actuar en un sentido de comunidad. Tener este sentido de pertenencia, este tercer escalón para la pirámide de la autorrealización, como lo menciona Maslow, ¿no? Y de quitar este sentido individualista que hoy, pues bueno, prima en el mundo, ¿no? Que la pandemia como que vino a ser como más fuerte. Cuando yo estoy en contacto también con este mundo emocional y me conozco, puedo acceder a este centro que necesito para estar en un salón de clases, para poder filtrar estímulos irrelevantes e incluso y tener mejores procesos de atención cognitivos, de atención, concentración y memoria. Entonces sabemos hoy que reconocer el mundo emocional me va a permitir también comprender mejor al otro, comprender las respuestas, ser más empático, conocer lo que le frustra tal vez a mi compañero, conocer también lo que a mí me está molestando y ser capaz de ponerlo en palabras, ¿no? Ser capaz de verbalizarlo. Esto también, a su vez, cuando yo estoy conociendo este mundo emocional, puedo estar mucho más motivado por aprender, porque estoy bien. Y los alumnos, como les mencionaba, que se sienten bien, las personas que están equilibradas, que gestionan lo que sienten, son mucho más empáticas, tienen más iniciativa y están motivados por ayudar, por aprender, por emprender nuevos proyectos, incluso por trabajar en equipo, con este sentido de cooperación que hoy es necesario también para, en el momento en el que ya el regreso sea una posibilidad, pues bueno, que sea parte también del trabajo en equipo, que se haga en salón de clases, ¿no? Entonces, cuando tenemos a alumnos motivados por aprender y con iniciativa por participar, pues vamos a tener mayores alcances nosotros también en nuestra clase, vamos a tener un clima mucho más enriquecedor, una energía diferente. Entonces, muy importante hoy reconocer, aprender a hablar, ¿no? De las emociones. Yo, como terapeuta, tengo este esquema que forma la palabra ámate para reconocer las 5 principales emociones que forman la palabra ámate, y es A para el amor, M para el miedo, A para la alegría, T para la tristeza y E para el enojo. O sea, cuando un niño o un adolescente, cuando nosotros somos capaces de identificar qué me produce enojo, qué me produce miedo, cómo reacciono o qué respuestas mucho más adaptativas puedo yo tener de acuerdo a lo que siento, pues ciertamente voy a estar generando un ambiente mucho más armónico a mi alrededor y voy a querer ir a la escuela y voy a querer conocer qué hay hoy para aprender y voy a estar motivado y voy a preguntar y voy a escuchar al otro y voy a estar mucho más abierto para lo que el mundo tenga para mí. Qué interesante todo esto, Diana. Este tema nos daría, bueno, para conversar horas y horas, porque pasa por los estudiantes, pero también pasa por nosotras mismas como adultos, ¿no? Entonces, y que también es un proceso que pues imagino que muchas veces se da en compañía, ¿no? No es que suceda solito mágicamente en los estudiantes como parte de su desarrollo, sino que sí requiere de un acompañamiento de un adulto, o sea, que de las condiciones para que sucedan estas cosas. Entonces, y que tiene todo que ver con el aprendizaje, que es también lo que nos compete como instituciones educativas. Entonces, pues importantísimo poner atención en ello.
Tenemos otra pregunta para Lau, porque esto está muy enfocada en la tecnología, que sabemos que ese es su fuerte. Lau, ¿qué posibilidades nos abre la tecnología para abordar la educación desde la mirada del proyecto educativo, del Pacto Educativo Global, en especial para impulsar el ámbito espiritual? Porque, bueno, sabemos el potencial que tiene la tecnología, ¿no? Pero cuando hacemos este cruce con esta visión que tiene el pacto y estas cuestiones mucho más humanizadoras, como son las que nos interesan, ¿qué posibilidades nos abre la tecnología? Pues mira, algo que me gustó mucho que viene justamente en el pacto es que dice que tenemos que ser conscientes de que el mundo puede cambiar. Y finalmente la tecnología nos abre el espacio para conocer otras vivencias, otros puntos de vista, lo que está sucediendo en otro lado. Nos abre también, me gusta verlo así, un espacio en el corazón para saber lo privilegiados que somos, algunos de nosotros que estamos en un contexto quizá menos vulnerable que otros. Lo veo, por ejemplo, con mi sobrino. Yo tengo un sobrino de 9 años y me gusta mucho hablar de él porque es el niño que yo tengo más cerca y sabemos que la visión que tienen los niños es completamente distinta a la que tenemos nosotros como adultos y nos enseñan muchísimo. Entonces, cuando entendemos que esta educación que nosotros tenemos hoy muchas veces infunde miedo al futuro, miedo a lo que viene, miedo a lo que estamos viviendo, y que ellos, los niños, desde una postura quizá un poco ingenua, buscan la solución a muchos problemas, además a través de la tecnología, porque es lo que tienen al alcance de las manos, nos hace entender que realmente, bueno, estamos formando gente, o no, nuestro objetivo es formar gente que pueda resolver problemas del mundo de hoy, por supuesto, pero claro, del mundo de mañana, que mañana es literal ya mañana, porque lo que nosotros enfrentemos hoy, viernes, no es lo mismo que vamos a enfrentar mañana o que vamos a enfrentar el lunes. Entonces, ellos a través del uso de la tecnología, guiados por nosotros, por supuesto, tenemos la apertura o tenemos la oportunidad de mostrarles que la tecnología no es nada más para entretenernos, no es nada más para buscar información, sino para que la echemos a andar y utilicemos lo que nosotros sabemos hacer para resolver problemas y para ayudar a los demás, para dar solución a un problema de nuestro contexto muy cercano. Por ejemplo, que podamos ver a nuestros abuelos, que quizá no lo podíamos hacer durante 2020, hubo mucha gente que no pudo abrazar a sus abuelos porque pues eran la población más vulnerable, pero los propios niños decían, ¿y por qué no hacemos un Skype? ¿O por qué no hacemos un Meet? ¿O por qué no hacemos una videollamada de WhatsApp? Y entonces la parte emocional, la parte sensible, la parte espiritual también se desarrolla mucho con el uso de la tecnología. Tenemos a nuestra disposición poder entablar conversaciones con figuras religiosas, con guías espirituales, que nos van a permitir crecer como humanos con el uso de la tecnología. Y es súper importante que nosotros lo tengamos muy en claro para poder transmitirles también esta paz, digamos, o estas opciones a nuestros alumnos, que finalmente son los que el día de mañana van a dar solución a todos los problemas que el mundo vaya a enfrentar. Claro, y sí, que creo que una de los, para complementar un poquito, Lau, ¿no estás de acuerdo que la posibilidad de formar o extender esta aldea, ¿no? Que hablábamos, trascender las paredes o el espacio físico de la escuela, el poder tener acceso, claro, quizá a especialistas que están en súper lejos y que de otra forma no podríamos contactar y que pueden abonar a este y otros temas que sean de interés para las instituciones, ¿no? Claro, como lo tenemos ahora mismo. Sí. Tenemos a Beatriz del otro lado del mundo, literal, en sí, otro uso horario, y está compartiendo información valiosísima para todos nosotros. Entonces, vaya, qué mejor que poder utilizar la tecnología para resolver este tipo de problemas, que esto no es un problema, pero este tipo de temas, ¿no? Claro, y que esto pasa también por el saber darle ese uso a la tecnología, de nuevo, y relacionando un poco con lo que hablábamos de los procesos socioemocionales. No es algo que sucede solo, es algo que hay que pensar, decidir qué queremos hacer y habilitar, o sea, que generar las condiciones para que suceda. Y esto pasa desde, bueno, priorizar qué es lo que queremos hacer, el saber utilizar la tecnología también, porque si no sé dónde picarle aquí y acá, pues difícilmente podré llegar como al siguiente nivel, ¿no? Ya de crear estas redes de colaboración, etcétera.
pero sí, también esta pregunta daría para seguir conversando horas y horas. Pero tenemos una pregunta más para Beatriz. Me gustaría escuchar tu visión acerca de cómo abordar con los estudiantes temas tan complejos como la diversidad, la equidad, la justicia, que son temas que son centrales en el pacto, que son temas que incluso para nosotros como adultos podrían llegar a ser bastante complejos de abordar. ¿Cómo le hacemos para abordarlos con estudiantes más pequeños? Esta pregunta me gusta un montón porque creo que las nuevas generaciones hacen esto de manera mucho más natural que los adultos. O sea, creo que han crecido en una época mucho más diversa. Y vamos, que si veis las series que ven ellos o las películas que ven ellos, hay mucha más diversidad, ¿no? Y creo también que, que la manera que tenemos de desenvolvernos en el mundo está cambiando, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no sé allí, pero aquí en España, por ejemplo, hay mucho coche compartido ahora mismo. Es decir, la gente ya no tiene casas o no tiene coches, ¿no? Comparten todo. Y hay aplicaciones creadas para eso. Entonces, creo que son generaciones más desprendidas de lo material y más fluidas en ese sentido. Y eso les va a salir de forma nata, ¿no? Esto no quiere decir que no haya que hacer cosas, ¿no? Creo que, que una manera de que ellos aprendan la diversidad es que la vivan, ¿no? Y es hacerles partícipes de este tipo de situaciones en los centros educativos. Muchas veces desde el juego, desde los juegos de roles, ¿no? O desde asumiendo diferentes posiciones en cada una de las tareas que tienen que hacer en un centro. Y nosotros, en nuestra labor como docentes, creo que nos toca mucho hacer de espejos. Y hacer de espejos es que los valores que queramos que ellos tengan, tenemos que tenerlos nosotros, ¿no? Y crear una comunidad en torno a ellos. A veces vivimos, y yo he vivido en un centro educativo, ¿no? A veces vives como desde el estrés, vivimos en el voy corriendo de un lado a otro y se nos olvida que quizá lo más importante que le vamos a dejar nunca a un alumno son determinados valores. Y para ello es muy importante representarlos, ¿no? Es importante que cada alumno se sienta único y de ahí la diversidad, ¿no? Se sienta singular y también se sienta querido de manera incondicional, sea el tipo de alumnado que sea, ¿no? Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Somos capaces de irradiar esto en nuestra comunidad? Para mí los valores están a la misma altura que la formación académica, si no más, porque de hecho ahora mismo existe Google. O sea, es decir, la información la podemos buscar la información en distintos lugares, pero los valores no, ni la manera de ejecutarlos, ni la manera de recogerlos, ni la manera de acompañarnos en valores, ¿no? Entonces, la diversidad es riqueza y creo que aquí muchas veces pues tenemos que recoger la valentía de predicar con el ejemplo. A mí hay una frase que me gusta mucho, que es: el mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Y es que todos opinamos muy fácil, pero luego en el día a día hay que tomar decisiones valientes que nos cuestan cosas, ¿no? Y pongo un ejemplo, lo pongo porque dudaba, digo, pongo este ejemplo tan personal y pongo un ejemplo personal. A mí me gustan mucho los tatuajes, ¿no? Pero trabajo con muchos coles religiosos y trabajo también, pues con muchos directores, ¿no? Es un ambiente serio en el que se te exige una forma de vestir muy concreta cuando vas a las reuniones o una determinada manera de saber estar, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que tenía que tomar la decisión de, ¿hago esto visible? O sea, lo podéis ver, ¿eh? Quiero tatuarme y que alguien me juzgue por ello, ¿no? Y pensé, ¿cómo voy a fomentar la diversidad? ¿O cómo voy a fomentar que nos queramos unos a los otros? O que tengamos distintos valores como el respeto, como la asertividad, como la resiliencia, si no lo hago yo, ¿no? Entonces ahí uno puede perder cuando toma este tipo de decisiones y esas son las buenas. O sea, cuando nosotros vivimos acordes con nuestros valores, sacrificamos cosas en ello. Y es mucho más cómodo vivir como pasando de puntillas por ellos, ¿no? Pero a la vez servimos de espejo a otros. Entonces, para mí, una buena manera de fomentar la diversidad es búscate tú, que cada uno de nosotros tendremos nuestro top 3 de valores, ¿no? Y haz espejo con ellos. Y haz espejo con ellos más que con lo académico, ¿no? Y ese es mi consejo y con el que vivo además muy a gusto y siendo muy coherente. Y además que es bonito porque cuando eres auténtico la gente lo recoge también. Gracias, Bel. Gracias por compartir esas experiencias a nivel personal que luego también pues nos ayudan a pues como llevarlo a un plano concreto, ¿no? Ya no es solamente una idea, sino es un hecho concreto de una persona que lo vive. Y qué fuerte, creo que no lo había abordado o no lo había visualizado como lo planteas de el ámbito académico hasta el mismo nivel del ámbito de los valores. O sea, sabemos que los dos son importantes, pero ahora que lo planteas así, la información ya está disponible.
por otros medios, pero la parte de los valores es importantísima, importantísimo que la acompañemos, que la fomentemos, que la vivamos como institución educativa. Me pareció súper relevante. Tengo otra pregunta más y esta nos gustaría mucho que nos la pudieran responder las tres. ¿Qué propuestas tienen para involucrar y dar voz a los estudiantes y a las familias en el proceso de transformación educativa que busca el Pacto Educativo Global? Que nos hablaba también de eso, ¿no? Pues que es una tarea de toda la sociedad, de acercarnos a las familias y a la comunidad. ¿Qué propuestas pueden compartirnos por ahí para poder involucrar tanto a los estudiantes como a las familias? Diana. A mí me encanta también esta pregunta y me parece que el irlo aterrizando como que hace que todo tenga mucho más sentido, ¿no? A mí me resulta muy importante, yo estudié en escuelas también católicas, tuve esta formación y veía algo muy nutritivo cuando estaban estos días en donde la familia y los papás podrían venir a la escuela y hacer alguna dinámica y hacer alguna, incluso desde algo como cooperativo y hacer alguna obra de teatro y hablar, ¿no? Como de lo que muchas veces incluso hacían, que los papás iban y contaban lo que hacían profesionalmente, como este acercamiento en donde los niños se viven como orgullosos y súper emocionados de que sus papás estén formando una parte activa, ¿no? Dentro de la escuela. Me parece que, retomando las palabras también de Beatriz, vivir esta congruencia también es súper importante, que pues bueno, seamos nosotros capaces de trasladarles a los papás, a ver, estos son los valores de la escuela, ven tú, haz una convivencia con, no sé, alguna obra de teatro, algunos espacios de nutrición emocional, ¿no? Que se hablaba también en este pacto, ¿no? En donde, a ver, vamos a representar con una pequeña obra familiar este valor, este tipo de dinámicas, este tipo de encuentros que no paren, ¿no? Sigamos trayendo también a los papás a la escuela de vez en cuando, en la medida de lo posible, por supuesto con las medidas sanitarias, pero sigamos favoreciendo estos encuentros que de verdad, si de algo te acuerdas en estas etapas de escolarización, es de que tu papá, tu mamá, tu cuidador venía, estaba contigo, te veía, te validaba en algo, a lo mejor un show también de talentos, ¿no? En donde sean los niños vistos y validados y reconocidos por lo que sí están haciendo pues de manera exitosa, ¿no? Dentro de su ámbito escolar. Esto suma mucho. Hay como de pronto un punto de, híjole, papás, que suelen haber resistencias, ¿no? Para ir a estos espacios escolares, estos encuentros, pero en la medida de lo posible, de verdad, sigamos sumando esfuerzos porque me parece que esto crea como un puente bien importante entre la escuela, familia y los mismos niños que esperan muchas veces también con ansia estos momentos, Dulce. Qué bonitas ideas, Diana. Yo personalmente durante mi paso escolar creo que hubo pocos momentos como esos y ahora que te escucho pensaba, pero qué bonito hubiera sido, ¿no? Como tener más espacios de este tipo. Y por supuesto que no es fácil, ¿no? También porque implica desde una cuestión de organización, de logística, de también hasta cierto punto el ceder un poco del control que ya decía Lau, ¿no? Como docentes, como directivos, a veces nos gusta tener todo perfectamente controlado y cronometrado segundo a segundo, y a veces cuando pues hay más personas involucradas, a veces pues no siempre se puede controlar al nivel que quizá nos gustaría, pero a la hora que vemos o balanceamos con los beneficios y todas las cosas buenas que podemos obtener de este tipo de experiencias, pues vale la pena, ¿no? Y también creo que abordarlo desde que vamos a ir aprendiendo y no siempre va a salir bien, pero lo vamos a volver a intentar y va a salir mejor. Lau, ¿tú qué propuestas como más concretas podrías proponer, pues compartirnos para dar voz a los estudiantes y que las familias se involucren? Pues es que justamente el uso de la tecnología nos ofrece un sinfín de opciones. Como bien dices, dentro de este mismo control, evidentemente,
seguimos utilizando muchos, digamos, muchas soluciones o muchos procesos, voy a decir arcaico, pero no en un sentido peyorativo, sino así como yo vivía en mi tiempo de primaria, por ejemplo, primaria y secundaria, que le mandaban las circulares a mis papás, entonces me daban una hoja impresa y yo la doblaba y la metía en la mochila y se podía quedar en la mochila semanas hasta que mi mamá me decía, oye, ¿y la circular? ¡Ah! Creo que aquí está, hecha así chicharrón. Eso lo podemos eficientar muchísimo con el uso de la tecnología. Es un ejemplo muy chiquito, pero creo que muy cotidiano para todos. Nosotros tenemos a nuestra disposición, y ustedes en específico, el grupo de colegios de CCBI, tienen herramientas tecnológicas que les pueden facilitar la vida y la comunicación con los papás y entre ustedes como equipo muchísimo. Podemos tener acceso a las respuestas que me puede dar un papá o un alumno o un profesor en un segundo, en tiempo real. Entonces, si nosotros pusiéramos a disposición de los papás y de los alumnos, por ejemplo, un formulario para los alumnos anónimo, en donde me pudieras dar la opinión de X proyecto, de X idea, de X iniciativa, en donde ellos pudieran alzar la voz de una manera en donde se sientan seguros, porque evidentemente por eso digo que pudiera ser anónimo, nos daría una, digamos, como una apertura o un ojito para poder ver y tener un termómetro de qué es lo que les interesa, qué les llama la atención, qué no les gusta, cómo podemos acercarnos a ellos para eficientar nuestros procesos. Lo mismo con los papás. Y no nos cuesta más allá de unos minutos de elaborar un instrumento que nos permita tener una mayor comunicación con ellos. Habilitar también, por ejemplo, un site para los papás en donde ellos puedan darnos retroalimentación o sugerirnos iniciativas, habilitarles un calendario, por ejemplo, para esto, que vayan y compartan o que vayan y que lean para los alumnos. Ahí está el calendario, anótate, ¿qué día quieres venir a la escuela a platicar con el salón de tu hijo? ¿Qué día quieres venir a compartirnos algo? ¿Quién de ustedes quiere integrarse a X actividad? En una manera quizá no tan forzada o no tan obligada, sino que les permita a ellos tener una visibilidad un poco más profunda de lo que está pasando en el centro a través de estas herramientas tecnológicas que todos los papás tienen en un clic, o sea, al alcance de sus manos. Y los alumnos también, porque mientras más van creciendo, pues más acceso van teniendo a dispositivos tecnológicos. Entonces, la tecnología para esto es fundamental. Y mientras nosotros podamos establecer o entablar un canal de comunicación mucho más directo y transparente, empleando herramientas tecnológicas con los papás, con los alumnos, con los propios profesores, mejor será la comunicación que nosotros podamos tener en nuestro centro. Y el ambiente de trabajo, el ambiente de convivencia, la integración de las familias con nosotros como escuela será mucho más sana, quizá, mucho más clara y más cómoda para todos. Entonces es como un tema transversal, ¿no? O sea, la tecnología puede, o sea, podemos aterrizarla al ámbito académico, pero al ámbito también de las relaciones, al ámbito de las relaciones con figuras externas. Entonces, que son buenas ideas, Lau. Ojalá que luego nos cuenten de cuando ya implementen algunas de estas propuestas. Sería súper interesante pues saber cómo les funciona, ¿no? Y también incluso poder pues proponerles tips o algunas ideas adicionales para fortalecer y que cada vez nos salga mejor y mejor y mejor. Bea, ¿tú qué nos puedes compartir de propuestas en este sentido? Bueno, me gustan mucho las propuestas que han dicho Diana y Laura y sobre todo aprovechar precisamente las ventajas de la tecnología para esto, ¿no? Como hay muchas de las que han dicho que son muy obvias y que ayudan un montón, yo también algunas que he visto por aquí, ¿no? O que he visto en distintos coles, pues ayuda mucho a integrar una comunidad, tener noticieros o periódicos
que involucren a las familias y a los alumnos, ¿no? Y aquí la dificultad está en que muchas veces los profes nos involucramos tanto que acabamos cargando con todo el trabajo, ¿no? Entonces hay veces que hay que dejar que la comunidad ruede y que las cosas salgan un poco peor, ¿no? Que el periódico no ha quedado tan bonito, pero no pasa nada, ¿no? Entonces hay que hacer más que ellos rueden solos, ¿no? Luego también hay muchas veces, efectivamente, se pueden usar encuestas, pero también se pueden crear comités de expertos, porque al final la gente también, a los alumnos también les gusta mucho que les empoderen, ¿no? Y que les den ese valor de es que estás en un comité de expertos. Y ese comité puede rotar, se puede elegir. El comité de expertos es de alumnos de 13 años, de profes de primaria y, bueno, de primaria sí, y de las familias de alumnos de 18, ¿no? Y que vayan rotando siempre, ¿no? Y que cada año ese comité de expertos rote, de manera que, bueno, que podamos hacer checks bien trimestrales en los que la comunidad sienta que tiene ese contacto directo con el colegio, ¿no? Y luego alguna iniciativa también que he visto que a mí me gustaba mucho y para la que se puede usar la tecnología, eran jornadas de ruedas de prensa y valía preguntar cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues 2 veces al año el director o la directora o cualquier persona cercana a la dirección se pone y entran las familias, que puede ser a un Zoom, ¿no? O a cualquier tipo de videoconferencia o incluso en directo si se pudiera, ¿no? Las familias preguntan absolutamente lo que quieran, ¿no? Y cualquier profe del cole puede responder. Hay un montón de iniciativas que les permiten a ellos ser parte de la comunidad. Qué bonitas ideas, Bea. Esa del comité de expertos se me hizo especialmente, o sea, que tiene un potencial enorme, ¿no? Porque es justo darles voz a los estudiantes y que pues puede también promover mucho este tema de las relaciones que conversábamos y que seguramente tendremos estudiantes, familias o familiares, ¿no? No necesariamente papá y mamá, quizá un tío o un primo o algo así, que tienen cuestiones súper valiosas que compartir con la comunidad y que seguro que al abrir la puerta podemos pues enriquecer todo esto dentro de las escuelas. Muchas gracias. Ojalá, de nuevo, yo insisto, ojalá que se animen a implementar algunas de estas ideas que nos comparten y que después nos las compartan a nosotros. Nos dará muchísimo gusto conocer qué es lo que han logrado y, de nuevo, si podemos nosotros aportar algo, siempre estamos en la mejor disposición. Tengo otra pregunta también para las tres y con esta pregunta ya cerramos. Entonces, igual si tienen ustedes alguna pregunta para que podamos abrir unos minutos para el diálogo, está aquí en la cinta blanca que está arriba, está el enlace donde pueden ustedes capturar sus preguntas, que es gg.gg/asambleas SBI. Si lo ponen eso en su navegador, tal cual los lleva el formulario. Ahí ya veo que hay una pregunta por ahí, pero si tienen más... adelante para que podamos abrir un espacio de diálogo con nuestras especialistas. Y la pregunta parte de esta situación. Nos interesa mucho conservar la esencia humana del proceso educativo en un mundo cada vez más tecnológico. Por supuesto, la tecnología nos encanta, nos facilita muchísimos procesos, es una maravilla para un montón de cosas, pero no queremos perder la esencia humana. O sea, si algo ha puesto en evidencia casi 2 años de pandemia es que la tecnología sí nos ayuda muchísimo, pero de ninguna manera llega a sustituir las relaciones humanas, pues como en persona, ¿no? Entonces, para conservar esta esencia humana, perdón, ¿qué acciones pueden llevarse a cabo para lograr una transformación educativa donde la tecnología se ponga al servicio de la educación, específicamente al servicio de la misión del Pacto Educativo Global? Diana, si quieres empezamos contigo. Bueno, a mí hay una actividad que es como muy en concreto que se puede hacer a través de lo tecnológico y a través de lo presencial, que es el escudo de la pertenencia o el escudo de la lealtad, en donde creo que una parte importantísima para seguir conservando nuestra esencia humana es saber qué me identifica, ¿no? Entonces, en esta actividad concretamente, los niños y jóvenes pueden hacer en la forma de un escudo algo, poner alguna imagen, alguna frase, alguna afirmación, alguna prenda, algún objeto que los represente. Y entonces tenerlo en su salón de clases y decir, este es el salón, por ejemplo, de los que siempre dan un poco más, este es el salón de los que todos, de los compañeros, este es el salón de los que siempre podemos, ¿no?
Y entonces imagínate qué rico llegar a un salón en donde yo primero me identifico y estoy con esta esencia, ¿no?, humana, y me estoy identificando con un objeto que yo hice y junto con mi compañero, y aparte tenemos una frase que nos ayuda a motivarnos en situaciones en donde pues la motivación, como bien decíamos, no siempre va a estar ahí, ¿no? Porque aprender es un proceso pues que exige mucho a nivel cognitivo y donde hay muchas fluctuaciones. Entonces, me parece, a mí es una actividad que hago mucho en familias, como para afianzar esta cuestión de pertenencia importante. Otra cosa también me parece muy, muy interesante dar voz a los niños, tal vez con actividades una vez cada vez a la semana, en donde puedan hablar un poco de su proceso, de lo que han vivido, de la resiliencia que han tenido que desarrollar, de quiénes eran antes y quiénes son ahora y quiénes quieren ser después. Todos nos hemos visto alterados, fortalecidos, pues de alguna forma nos hemos tenido que modificar sí o sí después de lo que hemos vivido. Entonces, sin embargo, no todos, sobre todo los niños, no todos son capaces de ver esta fortaleza que han tenido que desarrollar. Cuando uno da su testimonio y da como su experiencia y es reconocido, ¿no?, frente a los demás, los niños también adquieren mucha seguridad en ellos. Yo esta actividad la propongo, luego hasta tengo aquí en mi consultorio unos microfonitos en donde los niños literalmente se presentan y hablan un poco de su experiencia y entonces terminan con alguna frase. Yo la utilizo para explicarles el término de la resiliencia, por ejemplo, que ellos explican de qué forma han sido resilientes, una liga, ¿no? Que todos tengamos una liga en nuestros salones, en la cual nos ayude a saber que tenemos una forma, es un estado, todos tenemos una forma naturalmente, pero somos capaces de transformarnos, adecuarnos a las necesidades del contexto y regresar a nuestro estado natural. Siempre les digo, esta vez regresas a tu estado, no para partir desde lo mismo, ¿no? No vuelves a comenzar, sino comienzas desde la experiencia. Entonces, sumemos, veamos todos estos procesos de dolor que hemos tenido que vivir, de transformación, y hagámoslos conscientes, demos testimonio de lo que hemos vivido para contagiar también de cierta forma pues esta motivación por seguir y aprender, y junto con un escudo de la pertenencia, bueno, yo quiero ir a esa escuela, ¿no?, a donde me siento como reconocido, visto y validado. Qué bonitas ideas, Diana. Esta de la liga, yo decía, ahorita mismo yo me voy a ir a buscar una liga, porque también para nosotros como adultos ha sido pues una racha o ya un par de años bastante duros también. Entonces, pues sí, por supuesto, acompañar y promover a los estudiantes a que hagan conscientes de estos procesos y todo esto que nos compartes, pero también nosotros mismos cuidarnos. Si nosotros no estamos bien y no tenemos estas herramientas, pues también quizá no sea tan fácil acompañar a alguien en un proceso así. Entonces, qué bonitas ideas, Diana. Muchas gracias. Bea, ¿tú qué acciones nos puedes compartir en este sentido? Vale, pues Ay, sí. yo en este sentido ¿Escucháis? Sí, te habías quedado un poco congelada, pero ya, te escuchamos bien. Vale, yo creo que en este caso es súper importante el sentido de pertenencia, ¿no? Y el sentido de pertenencia es que cuando trabajamos en proyectos educativos creo que es muy importante como que toda la comunidad se sienta parte de algo, porque somos la especie más social que hay sobre la Tierra, aprendemos los unos de los otros mucho. Y además aprendemos de nuestros iguales un montón, ¿no? El grupo fuerte obviamente va a ser el grupo de la sala de clases, pero tenemos a las familias, por otra parte tenemos a los profesores, y es importante que todos nos sintamos parte de un todo, ¿no? Si no trabajamos como grupo o como tribu, que como ya lo habéis comentado vosotras antes, no vamos a conseguir que los aprendizajes sean estables y duraderos en el tiempo, ¿no? Y luego también es importante para la transformación educativa que sepamos en qué figuras o en qué referencias culturales apoyarnos externamente. Los profesores no podemos llegar a todo,
no va a ocurrir. Y no es porque yo trabaje en Educando y Educando sea una empresa que dé apoyo externo a los coles, es que no es por eso, porque cuando yo he estado dentro de un cole me he dado cuenta de que era incapaz de llegar a todos los sitios a los que quería llegar, ¿no? Con lo cual, por eso hay gente fuera que está curando toda la tecnología, todas las herramientas que existen, que trabaja con ellas a diario, ¿no? Y que a diario nos puede aportar sobre estas herramientas. Pero también hay muchas personas que se dedican a investigar sobre la educación, a ver qué corrientes, por qué en determinados países tienen más éxito que en otros, y también se necesita gente que tenga la parte de filosofía o teología, si me apuráis, aterrizada, ¿no? Es decir, hacernos las preguntas adecuadas nos llevará a no hacer esfuerzos en vano en educación, ¿no? Y a veces un cole o incluso una congregación no lo puede hacer solo. Necesita personas que acompañen desde lo humanístico, desde lo filosófico y desde lo tecnológico, ¿no? Entonces es dar con las personas y los proyectos adecuados para no invertir esfuerzos que ni siquiera vamos a... o sea, que ni siquiera nos va a dar lo que queremos, porque son esfuerzos de medir nuestros roles docentes y elegir coles, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas dos opciones como la tribu y contar con un apoyo externo válido. No sé si fui yo, se cortó un poquito hacia el final. Sí, se cortó un poquito. Sí, al final, vea, como los últimos 10 segundos los escuchamos un poquito cortados. Si pudieras compartirnos de nuevo. Sí, claro, que eso, que resumiendo, la tribu, o sea, el sentido de hacer un grupo y cuestionar ese grupo con una serie de valores, y el buscar apoyos externos allá donde, en las áreas en las que queremos potenciar, sería como para mí lo más importante a la hora de lograr una transformación educativa. Gracias, Bea, qué interesante. Y sí, y volvemos a los temas en los que hace énfasis el pacto. El crear comunidad, la educación como una labor que compete a toda la sociedad, las relaciones humanas. Lau, ¿tú qué nos puedes compartir por ahí? ¿Qué acciones podemos llevar a cabo? Me parece, me voy a regresar un poquito para rescatar justo lo que decía Diana. Estas ideas que Diana aportaba desde la parte socioemocional, todas las podemos hacer con herramientas tecnológicas. Y creo que lo más importante es entender, y yo que soy fiel defensora de la tecnología y del uso de la tecnología, porque esa es mi labor, a eso me dedico, de eso como finalmente, no dejo de lado que yo también soy pedagoga y yo también fui maestra, y no tiene absolutamente nada de malo utilizar el lápiz, el papel, la cartulina, los colores, las tijeras, no, para nada, al contrario, son desarrollo de habilidades, ¿no? Pero todas esas actividades que decía Diana las podemos hacer en digital. Podemos hacer un escudo en un Jamboard. Entonces, que los alumnos participen en un Jamboard, en una presentación, en dibujos de Google. Y eso mismo lo podemos hacer en el ámbito físico, por supuesto, y recortamos y pegamos y lo hacemos entre todos cuando estemos en el salón. Pero si yo tengo a lo mejor 2 o 3 alumnos que por X están en sus casas, por a lo mejor una sospecha de contagio porque no se sintieron bien, porque los papás prefieren dejarlos en casa para cuidarlos ante esta contingencia o lo que sea, no los dejo de lado. Los integro y lo vamos a hacer en una actividad digital. Y entonces tú vas a tener tu propio escudo y tú lo vas a poder pegar en el lugar en donde tú trabajas en tu casa, porque finalmente eres parte de mi grupo. Lo que decía también Diana de la Liga, por supuesto, son cosas que se pueden hacer también en digital si estamos así, en una videollamada. Y también es muy importante, yo a lo mejor he insistido mucho en la parte del profesor el día de hoy, y es que yo defiendo mucho al profe, porque somos nosotros los que primero tenemos que estar bien formados, bien acompañados, bien seguros, para poder ayudar a nuestros alumnos. Si nosotros no estamos del todo bien y no me siento seguro con el manejo de la tecnología, eso yo se lo voy a transmitir a mi alumno, y entonces la clase bonita que yo me había imaginado o el espacio bonito que yo me había imaginado con los alumnos no va a pegar por mi propia inseguridad. Y porque yo también vivo muchísimas cosas, y porque esta contingencia y este tiempo pandémico le ha afectado por igual a chicos y a grandes. Entonces, entendamos que la tecnología es una mera herramienta, nos sirve igual que una licuadora para hacer algo que vayamos a cocinar, o una batidora, que son las dos herramientas, y nos sirven para lo mismo, pero también para cosas distintas.
Y bien decía Beatriz, hay que hacernos las preguntas correctas. Todos queremos utilizar tecnología y todos queremos hacer unas clases innovadoras preciosas en donde los alumnos participen y además yo sepa exactamente cómo están participando, qué están haciendo, porque los estoy viendo y en qué diapositiva van y entonces qué está poniendo cada uno de los alumnos y bla, bla, bla. Pero, ¿para qué quiero hacer ese tipo de actividades? ¿Cuál es mi fin? ¿Quiero que aprendan o quiero yo tener el control de absolutamente todo? Entonces, con base en hacernos las preguntas correctas, ¿cuál es mi objetivo? ¿Para qué lo quiero utilizar? ¿Cómo lo quiero utilizar? ¿Cuándo lo quiero utilizar? ¿Se puede sustituir por otra cosa? Con base en eso nosotros podemos tener una experiencia didáctica con nuestros alumnos mucho más enriquecedora, mucho más relajada para nosotros como profesores y para ellos y para los papás, porque finalmente cuando estamos trabajando así a distancia, los papás tienen una oreja de este tamaño que están súper al pendiente de todo lo que nosotros estamos haciendo. Y es la oreja y son los ojos, y es el papá más la abuelita, más el tío, o sea, todo lo que nosotros hacemos está en un aparador para ellos. Entonces, entendamos que la tecnología es una herramienta y pensemos en esta herramienta, para qué la quiero utilizar, cuándo la quiero utilizar y cómo la puedo utilizar. Gracias, Lau, qué interesante. Y este tema que sacaste al final de que estamos como en un aparador, ¿no? Todo el tiempo cuando estamos en este tipo de dinámicas, que tenemos muchos ojos en casa de los estudiantes, pues sí, es un reto grande, pero ahí más bien la invitación sería a reconocerlo, o sea, saber que está ahí, o sea, no luchar contra eso, sino reconocer que está ahí y más bien, como decía Bea, como decía Lau, hacernos las preguntas correctas. ¿Qué hacemos? Ya estamos en esta situación. ¿Qué hacemos? ¿Qué propuestas podemos tener? ¿No? Entonces, pues estas son las preguntas que teníamos para ustedes. Hay algunas preguntas de la audiencia, entonces se las voy a compartir. ¿Sí? Voy a dejar de compartir mi pantalla. Perdón. Y hay algunas preguntas que nos han hecho llegar. La primera es para Diana. Que este tema de la cuestión socioemocional es, bueno, importantísima, que a todos nos preocupa, y va un poco de la mano o en la línea de lo que recién conversaba Lau. Esta pregunta nos la hace la hermana Tere Maya, y dice, nuestra cultura es mucho de perfeccionismo. Dinos un poco más acerca de cómo podremos hacer las cosas, aunque no todo sale perfecto, y estar en paz con eso. ¿Cómo le hacemos para cambiar un poco esta mentalidad de que todo, que nos salga así perfecto, perfecto? Claro, qué importante pregunta. Creo que detrás, primero conectar que estas ideas de perfeccionistas que todos tenemos, ¿no? Aspiramos a querer hacer mejor las cosas, nos desvinculan de quiénes somos nosotros como seres humanos. El ser humano no es perfecto y validarnos a nosotros en la imperfección es parte de lo que nos conecta a quienes somos, ¿no? Primero, por ahí, muy importante, reconocernos humildes para decir, dejo de lado este control y, por ejemplo, lo que decía Beatriz, pues a lo mejor no quedó el periódico perfectamente bonito, pero ya está la estrategia caminándose, ¿no? Muy importante primero conectar con esta parte, ¿no? Voltearnos a ver, admirar la belleza que tenemos también en la imperfección y poder fluir con eso. Eso es un gran reto, se dice muy fácil, pero hay que hacer mucho trabajo en tema de gestión emocional y de conocernos para saber fluir con esa parte. Y Dulce, la pregunta es como en específico, ¿qué acciones se pueden llevar a cabo? Sí, dice, ¿cómo hacer las cosas y que aunque no todo salga perfecto, poder estar en paz con eso? ¿Cómo le hacemos? A mí algo que me resulta importante y como poderoso son las afirmaciones, ¿no? A lo mejor puedo yo tener algunas afirmaciones dentro de mi espacio de trabajo que me permitan tener una mirada también compasiva. El perfeccionismo trae un juez externo, punitivo, saboteador, que te va a ir ahí como maltratando también, ¿no? De cierta forma, diciendo, no eres tan suficientemente bueno. No, tus ideas no están tan buenas. No eres ese gran maestro que te crees, ¿no? Al final, nosotros tenemos que entrenar a pensar diferente.
Esto no nos sale muchas veces naturalmente. Venimos cableados como con unas generaciones en las que incluso se nos educó para que el error es como una fuente de humillación, ¿no? Hoy estamos viendo al error como una perfecta oportunidad para aprender y para hacerlo bien y para hacerlo mejor. Y para hoy la cultura del error también lo vemos como desde con unos diferentes lentes. Hoy vemos a los errores también como necesarios para lograr un aprendizaje significativo. Creo que también conectar con los errores como oportunidades para aprender también nos gira un poco esta perspectiva y nos hace pues no temer a equivocarnos. Hay muchos niños que no quieren levantar la mano por miedo a equivocarse, sabiendo la respuesta correcta, ¿no? Entonces, podemos tener en nuestro salón de clases frases que alienten, ¿no? Y motiven a todos de, maestro, hoy doy lo mejor de mí, hoy si tengo una duda, la puedo preguntar, hoy reconozco, veo, me observo sin juicio, ¿no? Observo, no estoy todo el tiempo calificándome y diciendo esto lo estás haciendo mal o esto te salió bien, sino comienzo a conectar con mis pequeños esfuerzos y empiezo a notar mis resultados. Esto es también tan importante, no me maltrato por equivocarme. Una persona, un maestro que no se maltrata por equivocarse y que no está todo el tiempo en la silla del experto, es que transmite esta idea de humildad también, de que estamos en esta labor aprendiendo todos, que todos podemos equivocarnos y todos podemos hacerlo mejor. Siempre aliento a los maestros a reconocer los esfuerzos cuando sus alumnos les den o les muestren, ¿no? Lo que ellos hacen. Tenemos todos como cultura aquí en México el muy bien en la boca, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿cómo puedo yo validar y reconocer, por ejemplo, el esfuerzo de los trabajos de mis alumnos cuando yo observo lo que veo? Observo que pusiste las mayúsculas con rojo al inicio de las oraciones. Observo que esta vez tuviste cuidado de no salirte, por ejemplo, del renglón. Borraste y tienes un trabajo limpio. ¿Cómo ves tu esfuerzo? ¿Qué tal? Esto es todo tuyo, ¿no? Qué diferente es a muy bien, ¿no? Te quedó muy bien. El muy bien, que es otro tema, pero genera una dependencia a que tú me des la aprobación de lo que yo estoy haciendo. Cuando yo se la regreso a mi alumno y le traduzco sus pequeños esfuerzos en las observaciones que yo hago y lo veo, entonces el mérito es del alumno y dice, bueno, sí, oye, me esforcé. ¿Qué tal? ¿Te gusta tu trabajo? Sí, pues a mí también me gusta, ¿no? Desde ahí, devolverle estos pequeños, palabras, ¿no? Y devolverle como este aliento a, síguete esforzando y pues maestros, este es un camino en el que todos vamos a aprender. Mostremos compasión también con nosotros al momento de estar teniendo errores y observemos todos nuestros errores como unas oportunidades para aprender y transmitamos esta idea a nuestros alumnos. No queremos alumnos perfectos. Hoy no necesitamos alumnos perfectos ni ser maestros perfectos. Necesitamos ser personas que quieran superarse, que estén motivadas por aprender, que nutran emocionalmente. Necesitamos alumnos felices, no mejores. Gracias, Diana. No, después de estas palabras ya nos vamos a ir todos y todas súper motivados para trabajar con nuestros estudiantes y cambiar el mundo mediante la educación. Nos quedan 5 minutitos, pero alcanzamos a abordar una pregunta más. Esta pregunta va dirigida hacia las 3, entonces, bueno, ahí quien guste compartir brevemente para apegarnos a los tiempos establecidos. Pero bueno, aquí nos pregunta Patricia Luna, que si podrían compartir algunas estrategias más, sobre todo enfocadas en el tema de la atención a la diversidad, pensando en que tenemos estudiantes de forma presencial y estudiantes en casa. Entonces, este reto, ¿no? de la atención híbrida, unos están aquí, otros están allá. ¿Cómo podemos esto cruzarlo con el tema de la atención a la diversidad? Entonces, quien vea, Diana, Lau, ¿quién dice yo? Si queréis voy yo.
Creo que es una pregunta bastante difícil y bastante complicada a la que no se ha conseguido dar respuesta. O sea, si tuviéramos la respuesta, creo que estaríamos todos ya corriendo a aplicarla en distintos sitios, pero sí que hay algunas claves, ¿no? Creo, como decía, que hay que aprovechar siempre el valor de la comunidad, ¿no? Y que hay alumnos que van a ser mucho más ágiles en el aprendizaje independiente, en el aprendizaje autónomo que otros, ¿no? Entonces, está muy bien cuando se forman grupos de alumnos que aprenden mejor autónomamente y que forman a alumnos a los que les cuesta más aprender de manera autónoma. Es decir, está bien cuando existe una coenseñanza por parte del alumnado y funciona en general bastante bien en estos casos, ¿no? Incluso funciona bastante bien aquellos alumnos que han probado ser lo suficientemente independientes, no tienen por qué asistir a todas las clases presencialmente. Es decir, tengamos esa flexibilidad para bien y para mal, ¿no? Es decir, si yo tengo un alumno que sé que sí se va a mirar la videoconferencia, que sí se va a meter en el Meet, que sí va a hacer las cosas, lo va a hacer. No hace falta quizá que pongamos tanto empeño en el que el 100% de los alumnos de la clase hagan lo mismo, que a veces es lo que nos ocurre, ¿no? con estos escenarios de distancia, y tratemos de buscar grupos que se ayuden entre ellos. No tienen ni por qué ser de la misma clase, ni siquiera por qué ser del mismo curso escolar. O sea, a veces son grupos de alumnos que funcionan muy bien ayudándose entre ellos, ¿no? Y como decía, creo que probablemente como profesores tengamos el miedo de hay determinados conceptos de la asignatura que se les van a escapar, determinadas cosas que no se van a adquirir, pero como os decía, es que quizá no sea lo importante. O sea, quizá el aprendizaje en valores es mucho mayor y quizá ese porcentaje tan pequeño de diferencia que hay entre un profe enseñando a un grupo de alumnos no se percibe en un escenario de pandemia, y sin embargo sí que se ganan otras muchas cosas, ¿no? Gracias, Bea. Qué interesante esta idea que propones de que los grupos no tienen que ser todo el tiempo el tercero A, sino ¿por qué no mezclamos de repente de otros grupos, de otros grados, de otros niveles? Podría ser una experiencia interesante, ¿no? No sé si Diana o Lau tengan por ahí alguna otra idea que les gustaría compartir en estos 2 minutitos que nos quedan. Sí, yo también me parece muy valioso esto que dice Beatriz, o sea, esta cuestión en donde yo puedo colaborar con alumnos de diferentes grados es súper necesaria, y también como maestro saber que yo quiero llevar a mis alumnos a un objetivo y que voy a respetar también el proceso de aprendizaje, que es infinitamente diferente en todos mis alumnos, ¿no? Yo como maestros creo que el reto también es saber evaluar de diferente forma, en donde a lo mejor va a haber un alumno que lo lea y lo agarre, va a haber el alumno que necesite estar conectado a la clase porque ahí tiene que estar, y al final va a lograr también ese resultado. Y va a haber el alumno que necesite leerlo, moverse, integrarlo para llegar al resultado, ¿no? Finalmente tener como este esquema de calificación flexible en donde yo pueda ayudar a mis alumnos a alcanzar los objetivos, lejos de que necesito que estés continuamente, por ejemplo, conectado, ¿no? Siento que hay también importante la flexibilidad para ayudarlos al objetivo que tiene la clase al final académicamente. Okay, gracias, Diana. Y volvemos a los temas iniciales, ¿no? Las relaciones entre estudiante y docente, el poner al alumno, a la persona al centro, o sea, como que estos temas vuelven a salir y vuelven a salir y los vamos como viendo desde distintas perspectivas y bueno, nos dan mucho para la reflexión. Se nos quedaron algunas preguntas que ya no vamos a tener tiempo de abordar en este momento, pero bueno, estaremos siempre encantadas de participar en estos espacios, de fomentar el diálogo, de escucharles a ustedes también, porque nosotros aprendemos muchísimo de sus experiencias, sus inquietudes nos ponen a pensar en cómo podemos resolverlas. Entonces, bueno, siempre vean a Educando y a nuestro equipo como un aliado. Estamos aquí para ustedes. Les agradecemos muchísimo el espacio. Esperamos que haya sido de mucha utilidad, que nos hayamos ido sí con algunas respuestas, pero también con muchas preguntas para continuar trabajando y pensando en cómo mejorar la educación, y que esto pues nos lleve a tener a unos estudiantes mucho más felices y una sociedad pues mucho más sana y feliz y libre. Muchísimas gracias, Miss Nuria. No sé si queda algo pendiente. Ya cerramos para no pasarnos mucho de tiempo. Muchas gracias. Pues creo que ha sido un momento de muchos tips, de muchos momentos de generar ideas y, como tú bien dices, Dulce, muchas preguntas.
agradecemos la participación de Beatriz, Diana, Laura, por supuesto, Dulce de YEducando, por su visión, su expertise desde esta parte humanizadora y nos orientan a generar acciones desde el compromiso que nosotros tenemos como instituciones firmantes de este Pacto Educativo Global. Gracias, en pantalla están sus constancias. Y bueno, pues fue un gusto escucharlas. Estos momentos de compartir creo que nos invitan a mucho y como tú dices, nos dan para mucha reflexión. Seguramente estaremos en otros momentos, todos los colegios, buscándolas para alguna charla y demás. Les agradecemos su participación. Muchísimas gracias a ustedes y encantadas de colaborar siempre que nos inviten. Gracias. Muchas gracias. 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 Un aplauso por ahí, aplausos para las panelistas. Muchas gracias. Pues ahora vamos a iniciar con el trabajo de grupos. La intención de este trabajo será compartir las experiencias de innovación educativa vividas en esta pandemia sin perder de vista la mirada al Pacto Educativo Global. Para este momento vamos a tener 55 minutos de colaborar de acuerdo a los grupos conforme a nuestra función. Y para ello les voy a pedir que dentro de los grupos elijan a un moderador que cuide los tiempos, a un secretario que llene el documento que vamos a compartir en pantalla con sus respuestas, un documento de Drive, y está justo apareciendo en el chat. Muchas gracias, Úrsula, nos las está poniendo ahí en el chat. Y un vocero para presentar el resumen en la plenaria que tendremos posteriormente al trabajo. Vamos a desarrollar 2 puntos. El primero será 2 experiencias positivas implementadas en nuestro colegio desde nuestro puesto y función en este momento de pandemia y también con miras a todo esto que nos compartieron las panelistas de la misión que tenemos con el Pacto Educativo Global y encontrar elementos comunes en los 8 colegios en este compartir. Ahora, ahí está en pantalla justo cómo se va a ver el Drive de sus respuestas. Muy bien, pues justo en la pantalla, gracias, vamos a ver, ahí están los grupos para que se puedan integrar a las salas de acuerdo a su función. Invitamos a las hermanas y a las personas que no ven ubicado su grupo a incluirse a el que ustedes elijan. Si alguien no puede ir a su grupo por alguna situación, tiene problemas para entrar al grupo, nosotros les vamos a asignar el grupo. Adelante, por favor. Si ven donde dice más, ahí está el grupo y se van al grupo que les corresponda de acuerdo a su función. Si alguien tiene alguna duda, por favor, abrir su micrófono y nosotros los ayudamos. Yo sí tengo una pregunta, es que pasó tan rápido esa opción para ir a algún grupo, las hermanas. No sé cómo podemos hacer. ¿Cómo sabemos dónde vamos? Y está tu micrófono silenciado, Miss Nuria. Perdón, si usted se pone en la barra de abajo, donde están las opciones, dice hay 3 puntitos, dice más, y ahí le da clic, dice selección de grupos, y le aparece en la pantalla a qué grupo puede unirse. En el caso de las hermanas, se pueden unir al grupo que ustedes deseen. Así es. Nuri, yo no me puedo unir, si necesito ayuda. ¿Me puedes volver a poner la primera diapositiva a ver si me voy directo, porfis? Y me da mucho gusto verte. Gracias. Sí, ¿De claro. quién está activo el micrófono, perdón? Es de Cire. ¿De Cire? ¿De qué colegio?
de Limao.